Hola, espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a continuar con la cuarta y última parte del tema de hidratación, en donde estaremos también repasando la importancia de los sistemas amortiguadores de la acidez y la alcalinidad o del pH, la importancia que tiene la respiración profunda y también vamos a ver la importancia que tiene la etapa de la excreción a nivel renal. Bueno, entonces vamos a ver que hay una relación muy estrecha entre el sistema del bicarbonato de sodio, que fue lo que vimos en el video anterior, y este sistema que vamos a ver en esta ocasión, el sistema amortiguador de la acidez de la hemoglobina. La hemoglobina, que se abrevia como HB, es una proteína que se encuentra dentro de las células rojas de la sangre o glóbulos rojos, y su función principal va a ser la de transportar el oxígeno desde los pulmones hacia todos los tejidos, para entregar ese oxígeno a cada una de nuestras células y al mismo tiempo recoger dióxido de carbono, que es un producto de desecho del metabolismo celular, y también va a ser expulsado en los pulmones. Entonces veamos cómo ocurre esto. Aquí tenemos el dibujo de una célula sanguínea, una célula roja o un glóbulo rojo, el cual dentro contiene la hemoglobina, y esta hemoglobina, cuando está en contacto con el oxígeno pues evidentemente se absorbe a nivel de los alvéolos en los pulmones, como vimos en el video anterior, se va a difundir a través de las membranas para llegar hacia el interior del glóbulo rojo, en donde se encuentra la hemoglobina, y la hemoglobina va a absorber ese oxígeno, lo va a captar o lo va a traer como si fuera un imán. Esta hemoglobina entonces se dice que está oxigenada, y junto con el dióxido de carbono y el agua, que se encuentran también dentro de los glóbulos rojos, van a formar ácido carbónico, como veíamos en el video anterior. Aquí está de nuevo la reacción. El metabolismo celular entonces produce dióxido de carbono y agua. Estas dos sustancias se unen para formar el H2CO3, que es la fórmula química del ácido carbónico. Recordemos que el ácido carbónico es un ácido que se dice es volátil. Esto debido a una enzima, o gracias a una enzima que se encuentra dentro de los glóbulos rojos, llamada la anhidrasa carbónica, que ahorita vamos a recordar cuál es su función exactamente. Bueno, este ácido carbónico a su vez se va a estar una fracción de él separando en dos iones, en el ion de hidrógeno, que recordemos este es el responsable directo de generar la acidez, el ion de hidrógeno, y por otro lado el ion bicarbonato, que por el contrario es un ion alcalino. Entonces este proceso se va a llevar hacia los tejidos. La hemoglobina, una vez que llega hacia cualquier célula de nuestro organismo, va a liberar ese oxígeno, y por otra parte este ácido carbónico se descompone en hidrógeno. El hidrógeno, ¿cuál va a ser su destino ahora? El destino que va a tener este ion de hidrógeno va a ser precisamente unirse a la hemoglobina que ahora quedó libre. ¿Sí? Recuerden que quedó libre porque libera el oxígeno. Una vez que se libera ese oxígeno hacia los tejidos, entonces esta proteína queda libre para captar ahora el ion de hidrógeno, y esta hemoglobina entonces se dice que está en su forma ácida. En ese sentido entonces la proteína, la hemoglobina, es un amortiguador de acidez. ¿Por qué? Porque está captando o está neutralizando este ion de hidrógeno, que es el ácido directamente. Por otro lado, el ion bicarbonato queda libre para después volver a neutralizar más ácido. Entonces esto ocurre desde los pulmones, ¿sí?, hacia los tejidos. Pero también el proceso inverso ocurre. Vamos a ver que los tejidos, pues como ya sabemos, generan CO2 y agua, que a su vez generan ácido carbónico, que a su vez nuevamente se descomponen en hidrógenos y bicarbonatos. Estos iones entonces van a ser liberados de la hemoglobina. El ion hidrógeno va a ser liberado de la hemoglobina, va a quedar libre, pero va a ser neutralizado por el ion bicarbonato. Entonces continuamos en esta parte del proceso. El bicarbonato va a captar el ion de hidrógeno, lo va a neutralizar y va a volver a formar el ácido carbónico. Esto ya dentro de los glóbulos rojos.
se va a estar convirtiendo gracias a la enzima anhidrasa carbónica en CO2 o dióxido de carbono, o también le llaman anhídrido carbónico, más agua, que entonces en los pulmones ya se puede expulsar o exhalar con facilidad. La hemoglobina entonces cuando libera el hidrógeno vuelve a quedar libre, y está libre ¿para qué? Para absorber más oxígeno a nivel de los pulmones. De esta forma entonces se cierra ese ciclo de la respiración. Inhalamos oxígeno, exhalamos dióxido de carbono, más agua en forma de vapor también. Veamos cómo entonces está muy relacionado la participación aquí del ion bicarbonato como un sistema amortiguador de la acidez, tanto en la sangre, en los glóbulos rojos, como a nivel de la hemoglobina. La hemoglobina también se relaciona con con el bicarbonato para pues poder amortiguar los niveles de acidez que comúnmente se genera debido a la producción de toxinas de nuestro organismo, debido a la alimentación incorrecta, debido a la contaminación atmosférica del agua, de la tierra, el uso de diferentes sustancias, igualmente medicamentos, etc. Por eso es que es tan importante la respiración profunda, porque si nosotros respiramos profundamente, entonces vamos a estar favoreciendo que el oxígeno se absorba en mayor cantidad, y este oxígeno que al final de cuentas, ¿qué va a hacer? Va a permitir que se libere más bicarbonato, que se absorba más ácido, y en la exhalación, que ese ácido, ¿sí? Este ácido, vean que al final de cuentas este ácido se elimina en forma de agua y de dióxido de carbono. Entonces, por eso los ejercicios de respiración profunda, insisto, son fundamentales para poder tener una salud más óptima, una salud que sea pues mucho más avanzada, ¿no? En ese sentido, que sea más óptima, junto con, claro, muchos otros factores que tenemos que llevar a cabo, como el ejercicio, como la alimentación saludable, como tomar la cantidad y la calidad de agua suficientes. Ok, entonces ahora vamos a pasar a ver cómo se lleva a cabo la regulación a nivel renal, a nivel de los riñones. Bueno, los riñones pues son órganos de forma ovalada que se encuentran en la parte posterior inferior de la cavidad abdominal. Por encima de ellos se encuentran las glándulas suprarrenales, que están íntimamente relacionadas. Ya hablaremos de ese tema en otro video. El riñón está formado por una corteza que básicamente pues funciona primeramente como una protección de este órgano, y también tiene incrustadas unidades de filtración en la corteza, como ahorita vamos a ver. Dentro del riñón tenemos la médula renal, donde se encuentra la mayor parte de las unidades de filtración que tiene el riñón, organizadas en pequeñas pirámides llamadas pirámides renales. La unidad fundamental que forma los riñones, o los grupos de células que forman a los riñones, a los filtros, se llaman nefronas. En cada riñón tenemos aproximadamente 1 millón de nefronas, que es equivalente a decir tenemos 1 millón de unidades de filtración para la sangre, para que la sangre se limpie, se depure. Entonces recuerden eso, las nefronas son la unidad fundamental del riñón. Bueno, ¿qué funciones básicas tiene el riñón? Vamos a irlas viendo. El riñón de entrada va a filtrar la sangre entre una cantidad de 1.2 a 1.3 litros por minuto. Si nosotros hacemos cálculos, esto sería equivalente a más de 1720 litros de sangre que se filtra en un día. Entonces realmente es una cantidad muy grande de sangre que se está filtrando, que se está limpiando, que se está depurando de sustancias tóxicas, de desecho, que no deben de permanecer ahí. Otra función que tiene el riñón que lleva a cabo es la reabsorción de agua. La mayor parte del agua que se llega a filtrar de la sangre hacia el riñón se vuelve a absorber a la sangre. También los minerales importantes, como lo son sodio, el potasio, el calcio, el magnesio, entre otros, va a estar regulando el riñón su equilibrio. Por ejemplo, el sodio, ¿no? El sodio, que ha sido también un tema a veces de mucha polémica debido a la presión arterial. Evidentemente, si nosotros consumimos cantidades excesivas de sal, de
productos que tengan también sal, sobre todo productos procesados, pues vamos a estar ingiriendo pues grandes cantidades de sal por día. Entonces, ¿qué hacen los riñones? Si yo tengo un exceso de sodio, pues lo va a poder excretar en grandes cantidades a través de la orina. Por el contrario, cuando tenemos escasez en nuestra dieta de este mineral, el riñón es capaz de reabsorber prácticamente todo el sodio hacia la sangre de nuevo para que no se vaya hacia la orina. Y similarmente ocurre una regulación con los demás minerales. Por eso es que cuando vamos hablando de este punto de los minerales, principalmente el sodio, en el caso de los sueros, y luego existe la inquietud, bueno, pues si estamos agregando sal y tomamos agua con un poco de sal, no me afectará a nivel de los riñones que se puedan formar cálculos, o en cuanto a la presión arterial que se eleve. Bueno, la respuesta es depende. Si nosotros en este caso consumimos muchos embutidos, muchos productos como con harinas refinadas, incluso dulces, golosinas, pan, carne en general, etcétera, que son alimentos que tienen mucha sal, mucho sodio, y que además se usa sal refinada para preparar los alimentos, bueno, entonces sin duda que sí vamos a afectar nuestros riñones, y también la presión arterial puede elevarse, debido a que la sal refinada prácticamente es sodio puro. Más del 99% de esa sal refinada es sodio. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bajarla considerablemente, o de preferencia con miras a eliminar los productos que contienen estas grandes cantidades de sodio, eliminarlos de nuestra dieta prácticamente, para entonces no poner una sobrecarga de sodio a nuestro organismo en general. Y entonces de esta manera, pues el sodio, que de hecho también es necesario, que permite la transmisión de impulsos eléctricos, la generación de energía, el equilibrio o balance de agua, que también le llaman equilibrio osmótico, requiere del sodio. Entonces el sodio sí lo necesitamos, pero tiene que ser acompañado con otros minerales que van a favorecer su regulación, principalmente a nivel renal. Y esto, si nosotros lo llevamos a cabo así, no nos va a presentar problemas ni de cálculos renales, ni de formación de piedras, ni tampoco de el alza de la presión arterial. Entonces nosotros vamos a consumir un sodio que se encuentre bien balanceado en la cantidad adecuada, y sobre todo, repito, insisto, disminuyendo drásticamente el consumo de alimentos que son ricos en esa sal refinada, sobre todo. Por eso es que les decía en los videos anteriores que se tiene que consumir una sal de mar sin refinar, sin aditivos químicos, como también podría ser la sal del Himalaya, ¿no? Que es una sal mucho más natural y más preservada. Bueno, los riñones también, fíjense que van a reabsorber el bicarbonato. Va a haber una reabsorción del ion bicarbonato. El bicarbonato es tan importante que se vuelve a absorber a la sangre prácticamente en su totalidad. Lo mismo pasa con la glucosa, se alcanza a pasar algo de glucosa de la sangre hacia el filtrado, que va a formar la orina, pero los riñones, como ahorita vamos a ver en este esquema, van a reabsorber la glucosa también, ya que es un producto de utilidad para el organismo. Los riñones van a secretar ácidos, por el contrario, entonces absorben una sustancia alcalina, el bicarbonato, y el ion de hidrógeno va a ser expulsado hacia la orina, eso se va a desechar. Entonces vean cómo el organismo a nivel renal lo que hace, la prioridad que tiene es expulsar ácidos nuevamente, ahí lo vemos. Va a tener secreción de urea y de amoníaco ácido, que son fuentes de nitrógeno y que van a estar relacionados más que nada al metabolismo de aminoácidos, de proteínas o péptidos. Ok, entonces vamos a ver finalmente cómo funcionan estas unidades de filtración llamadas nefronas, que son unidades microscópicas. Si nosotros amplificamos una néfrona, veríamos esta constitución, este esquema que tengo en el dibujo.
Empezamos desde aquí con esta cápsula que le llaman cápsula de Bowman. Contiene dentro una serie de capilares sanguíneos donde la sangre pues está circulando y se está ya llevando un primer filtrado. Este conjunto de capilares junto con las unidades, las células que se encargan de filtrar la sangre, se le llama en su conjunto glomérulo. Y el filtrado que se hace de la sangre, en un primer filtrado de la sangre se lleva aquí, en el glomérulo, se le llama por esa misma razón el filtrado glomerular. Entonces el filtrado glomerular va a tener una gran cantidad de agua y el riñón va a pasar una buena cantidad de agua de la sangre hacia ese filtrado, junto con sustancias también nutritivas o que son importantes como la glucosa, los minerales, el bicarbonato que se van a volver a absorber. Entonces este filtrado va a viajar a través de este tubito que se le conoce como túbulo contorneado proximal. Como pueden ver, tiene una forma plegada, por eso se llama contorneado, y proximal porque está próximo al glomérulo. Entonces aquí va a haber una reabsorción gradual de agua, de minerales también, de glucosa. Una vez que este filtrado glomerular abandona el túbulo contorneado proximal, va a pasar por esta asa que se llama asa de Henle. En el asa de Henle, pues bueno, se sigue llevando a cabo la reabsorción de agua del filtrado hacia la sangre. Esto que ven en rojo son igualmente capilares sanguíneos. Se sigue recuperando agua porque el agua pues obviamente es importante tenerla, entonces los riñones van recuperando agua junto con la reabsorción de más sodio, de más potasio, de más minerales en general. Se va a ir concentrando a lo largo del asa el filtrado, va a tener menos agua, va a estar más concentrado, va a llegar hacia otra sección que está en forma doblada, plegada, que se le conoce como el túbulo contorneado distal, ¿no? Ahora distal porque está a mayor distancia del glomérulo. Aquí principalmente se va también a secretar de la sangre hacia ese filtrado que va a ser expulsado o eliminado los productos nitrogenados de desecho como urea, ácido úrico, el amoníaco o el amonio, para que finalmente este filtrado llegue hacia un túbulo colector. El túbulo colector va a formar los ureteros que finalmente desde cada riñón esos ureteros llegarán hacia la vejiga y ahí se irá almacenando lo que finalmente pasa de ser un filtrado glomerular hacia la orina que ya va a ser expulsada. Bien, entonces como podemos ver el proceso es bastante complejo. Aquí está pues aún así resumido, pero tenemos que cuidar a los riñones. Los riñones son órganos muy importantes y se da uno cuenta de ello cuando una persona requiere de un trasplante de riñón, cuando ya está en diálisis, en hemodiálisis, cuando ya sufre de insuficiencias renales, glomerulonefritis, que va a ser el daño de los glomérulos. Prácticamente estas células se destruyen, se inflaman y ya entonces empieza a haber problemas como pérdida de proteína. Cuando la orina ya presenta espuma, es que se están perdiendo una buena cantidad de proteínas que no deberían de perderse. Cuando la orina se presenta muy turbia constantemente, entonces estos filtros ya están dañados, ya empiezan a tener un daño mayor. Cuando la orina también es de un color muy oscura, muy concentrada, un color prácticamente marrón, rojizo, puede haber incluso ya pérdida de proteínas como la hemoglobina o hasta células completas, glóbulos rojos que están en la sangre. Entonces eso ya nos indica un daño más avanzado, un daño más severo a los riñones. También pues el ardor constante al orinar, cuando el olor de la orina es muy fuerte, muy, digamos, tiene un olor precisamente amoniacal, porque el riñón ya está pues perdiendo incluso aminoácidos, sustancias nutritivas que son nitrogenadas. En fin, todos estos problemas pues van a tener muchas repercusiones si la persona que está en diálisis no
no acude a conectarse a esta máquina, ¿qué ocurre? Pues la muerte. ¿Por qué? Las toxinas se van acumulando. Lo que hacen los riñones, como pueden ver, al final de cuentas, es el objetivo: eliminar sustancias de desecho, ácidos en general, productos nitrogenados también, y algunos otros metabolitos, por ejemplo, derivados de sustancias sintéticas en medicamentos, en fármacos, también a veces algunas sustancias de origen natural, pero que el organismo pues simplemente va a deshacerse de ellas. Si la persona no tiene los riñones funcionando, pues entonces ocurre la muerte por un envenenamiento con sus propias toxinas, con sus propios productos de desecho que tienen que salir del organismo. De tal manera que entonces vemos que, como conclusión, el agua es súper importante, ya que sin agua los riñones no se pueden limpiar, no pueden llevar a cabo este proceso. Sin agua nosotros no podemos tener energía, como habíamos visto. El metabolismo celular no se puede llevar a cabo para producir energía si no tenemos agua. No se puede generar el ATP, la adenosina de trifosfato, que es la moneda energética en las células, en todos los seres vivos. Los órganos no pueden absorber los nutrientes, no se pueden disolver adecuadamente las sustancias para que se puedan asimilar, no puede ocurrir la fase de excreción adecuadamente para eliminar las sustancias tóxicas. De tal forma que entonces les invito cordialmente a que reflexionen esta información, que tomen las medidas que sean necesarias para poder mejorar esta parte, ¿no? En cuanto a la cantidad y calidad de agua necesaria, suficiente, en cuanto a la eliminación de pues productos que son muy dañinos, ¿no? Obviamente los refrescos, bebidas azucaradas, alimentos refinados en general que van a causarle daño a los riñones, al organismo en general, a la sangre, al sistema circulatorio. Entonces, además todo esto pues podríamos decir que siempre va relacionado, ¿no? Vemos cómo actúa la sangre, cómo actúan los glóbulos rojos, cómo actúan los pulmones, cómo actúa el metabolismo celular, cómo actúan los riñones, y podríamos seguir involucrando más cosas relacionadas a la hidratación, ¿no? El cerebro mismo necesita una buena cantidad de agua. El sistema nervioso en general, para transmitir sus impulsos eléctricos, necesita un agua que contenga minerales, que contenga iones que puedan transmitir esos impulsos eléctricos nerviosos, y así sucesivamente. Por lo tanto, pues vamos a terminar hasta aquí con este video, y próximamente pues habrá oportunidad de hablar de estos órganos con más detalle y cómo cuidarlos, igualmente qué alimentos les favorecen más. Y pues eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y nos vemos para la próxima.